Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea. Estoy justamente ahora compartiendo con todos los amigos el programa de hoy, pero estoy acompañado de Edith, una vez más. Edith, hola, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo, iniciando mes, cerrando por fin campañas políticas. Ajá. Nuestros oídos descansarán y que, pues qué contentos, ¿no? Qué alegría que estemos aquí juntos para platicar y compartir. Yo creo que le ha ido muy bien en ese sentido a Código Libre, porque estuvo muy activo, ha estado muy activo con esto de las campañas y locales. Felicitarlos, ¿no? Felicitarlos por todo su trabajo de comunicación y difusión, que es lo que los medios, pues es su trabajo, ¿no? Pero la manera en cómo lo han hecho, a mí me parece muy padre, muy valiosa, y sobre todo con un aire muy fresco. Y de manera equilibrada con todos los candidatos. Aquí como debe de tenemos ser. 6 candidatos y todos han tenido oportunidad como debe de ser. Hablar ante el público, en este caso de Código Libre. Y luego también sé que el domingo de la jornada electoral también tienen su programa especial, haciendo la cobertura regional. Sí, no, qué maravilla. Yo creo que eso es muy importante, el de las coberturas regionales, porque al final de cuentas, si bien es cierto que es una elección a nivel país, pero también cobra mucha relevancia lo que sucede en nuestras distintas regiones, y claro que nos importa lo que sucede aquí en nuestros entornos, y creo que eso es una parte muy valiosa, y qué bueno que tenemos medios de comunicación que permiten esto. Oye, ya que salió el tema, también reconocer ese trabajo de coordinación, porque no son ellos solos, son unas elecciones importantes y además abarcan la región, se están conectando con otros medios, con otras plataformas para tratar de dar la mayor cobertura, tanto en términos regionales como en toda la jornada, desde las 8 de la mañana hasta que termine. Sí, y fíjate que eso se me hace todavía más valioso, es decir, al final de cuentas lo que queremos es una sociedad informada, es una sociedad consciente, y creo que la unión de diferentes medios de comunicación, de diferentes plataformas, permite eso, ¿no? Y también la pluralidad da también pie a que se presenten estas formas de interpretar la realidad, cada uno con su propia visión, pero tratando de sumar, y a mí eso me parece un ejercicio muy valioso. Así que, amigos, si quieren estar enterados de cómo va la jornada electoral de este próximo domingo 6, pues no se pierdan la programación de Código Libre. Claro, sobre todo de esta región del país, y bueno, invitar a toda la gente que nos está viendo en todo el país a que salga a votar. Que se prepare bien, su cubrebocas, su gel, su gorrito, porque no sabemos si va a ser sol o va a ser sombrita, que revise dónde está su credencial de votar, y que vaya y vote. Yo creo que estos ejercicios y lo hemos platicado un montón, ¿no? Que la construcción de las sociedades democráticas no solo es ir a votar, pero es un paso importante. Sí. Entonces, decirles a todos, levántense, no tan temprano, porque es domingo, pero sí vayan a votar este domingo, sí ejerzamos nuestros derechos como ciudadanos, y hay que ir a votar. Oye, 2 cosas curiosas también a propósito que ya se dio este tema. Ahorita retomamos el tema. No, y es importante. Pero primero el reconocimiento a la gente, a toda la gente que está preparando para la jornada del próximo 6, porque ya desde ahora, ya desde días antes, quienes van a ser nuestros representantes de casilla, ciudadanos así electos por el mismo INE, ya se capacitaron y en esta semana ya están recibiendo toda la papelería en sus casas para que todo esté listo para esa jornada. Ya ha sido un trabajo que hay que reconocerse. No, también. Claro, y aquí debemos de valorar
el trabajo de las instituciones. O sea, cómo las instituciones, cuando tienen un propósito claro, tienen una ley clara, procedimientos claros, funcionan. Y funcionan a nivel federal, a nivel estatal, a niveles distritales y a niveles municipales, ¿no? Entonces, es un trabajo muy importante que no se hace de un día para otro, requiere muchísimo tiempo de planeación, de organización, de capacitación para quienes van a ser funcionarios electorales, que son nuestros vecinos, porque cuando uno llega a votar, pues tú te das cuenta que ellos son tus vecinos, ¿no? Es gente que conoces, es gente cercana y es un trabajo muy valioso, tanto el de los vecinos que asumen la responsabilidad de ser representantes de casilla o funcionarios de casilla, como el de las autoridades electorales. Oye, y otro dato que no sé si los amigos se han dado cuenta, o sea, que se cayeron en la cuenta, que esta final de fútbol mexicano no cayó en jornada electoral, que suele suceder, suele venirse dando, y yo asumo que es un poco por la estrategia ahí de la televisora de que caiga en domingo un partido importante, y esta vez fue un domingo antes, esta final Cruz Azul Santos. Y que de todos modos, bueno, los calendarios electorales es algo que está planeado como con muchísimo tiempo y que en determinado momento los partidos de fútbol se podrían mover, ¿no? Lo que había pasado en los últimos años era que tocaban juegos de la selección nacional, y como luego son compromisos con otros países donde FIFA interviene, o que son jornadas FIFA, o con ese cariz, pues es como más complicado moverlos, ¿no? Pero qué bueno que cada uno va teniendo su tiempo, cada uno de nuestros eventos va teniendo sus espacios, y eso también va a permitir que como ciudadanos, los que fueron muy felices el sábado con el Chelsea, pues qué bueno, los que fueron muy felices el domingo con el Cruz Azul, qué bueno, y bueno, el domingo que viene nos toca otro ejercicio de... Sí, cada uno su tiempo, su lugar, porque además, no sé si lo percibiste así, fue una fiesta nacional esto de Cruz Azul, y especialmente que Cruz Azul haya sido campeón, fue una fiesta nacional. Yo andaba en Jalapa. Ajá. ¿Y qué hacen los jalapeños festejando? Sí, ni les gusta el fútbol, ¿no? No, un saludo para todos allá en el Veracruz. Yo creo que era un asunto como muy sentimental, ¿no? Ya era como... Digo, yo, mucha gente lo sabe, yo soy fiel al Santos de Torreón Laguna, pero sin embargo, si reconoces el cariño, el asunto emocional de un equipo que venía esforzándose, y que llegaba un momento decisivo y perdía, ¿no? Incluso ya estamos, las teorías de la conspiración dicen pues que ya Murakami ganará el Nobel este año, seguramente se va a destapar un sello más del apocalipsis, en cualquier rato llueven meteoritos, entonces bueno, es una alegría como muy, muy bonita, muy compartida. Y mucha felicidad a los que sí son bien fans, ¿no? Del Cruz Azul. Sí. Y mira, último comentario ya para terminar, al menos de mi parte, este asunto, digamos, de introducción del programa, que nos hacen falta alegrías así. Que sí. Qué bueno que se celebró, que qué bueno que tuvimos espacio, la final de fútbol mexicano por un lado y la jornada electoral por otro. Sí. Porque este domingo previo, el de la final de fútbol mexicano, fue una fiesta que todo el mundo celebró. Finalmente nos enteramos. Finalmente yo me alegro por Cruz Azul, no le voy a Cruz Azul, pero me alegro por ellos que llevaban 23 años. Llevaban, ahora sí ya. Sin ser campeones, y ahora lo son. Y qué bueno por su afición, y qué bueno por todos los mexicanos. Por supuesto. Y eso, ¿no? O sea, que como ciudadanos podemos celebrar diferentes cosas, ¿no? Es decir, un triunfo deportivo, una situación de mucha alegría. Ahora viene una jornada donde como ciudadanos tenemos otro papel, jugamos otro papel, muy decisivo, por cierto, y también pues ser partícipes de ello, ¿no? Oye, que nos haya aligerado también el ánimo, porque también venía muy encendido el ánimo político. Sí. Y esto ojalá haya relajado a todo el mundo, al menos un grado de cómo venía.
Sobre todo eso, ¿no? O sea, no tomarnos las cosas tan a pecho, sí con seriedad, pero no tan a pecho, ¿no? Lo decía de broma hace ratito, pero qué bueno que ya se acaban las campañas electorales, porque también era mucho ruido, ¿no? O sea, el ruido que te genera toda la comunicación política en radio, en redes, en televisión, en otras plataformas, y sí necesitamos este momento de silencio que vendrán en estos días para que quienes no han reflexionado sobre su voto lo hagan, para quienes ya lo tienen muy decidido, pues que qué bueno y que estén como contentos con esa decisión que van a ir a ejercer. Y lo necesitamos, o sea, necesitamos los momentos de alegría, necesitamos los momentos de silencio y necesitamos los momentos de la acción. Sí, mira este momento de silencio que dices, yo lo asumo como una recomendación que he dado siempre, no sé, tú como profesora, que cuando vas a preparar un examen, cuando vas a presentar un examen, estudia lo que quieras, pero un día antes, relájate, olvídate de estudiar, relájate, ve una película o sal a caminar, lo que sea, ve al cine. Y ya para cuando el día del examen vengas relajado. Aquí en este caso, domingo de fútbol, todo el mundo está contento toda esta semana y luego mañana inicia precisamente el ya no hablar de campaña electoral, más bien dejar a los ciudadanos descansar mentalmente, como dices, y ya el domingo relajados ir a votar. Muy felices y contentos a ejercer ese derecho que ha costado, pero ahí está, ¿no? Y lo tenemos, hay que hacerlo y hay que hacerlo bien, con mucha alegría. Muy bien, Edith, pues empezamos, si quieres, con el tema que nos ocupa hoy, hablar de novela, particularmente de novela policíaca y la realidad, o cómo es que nos ayuda a percibir la realidad. Hablando de los mexicanos tan solo, y aquí, bueno, rápidamente un saludo de Mayra Cholula. Desde Yucatán, un abrazo bien grande, mi querida Mayra. Sí, yo sí les aviso a todas mis amistades para que nos vean. Un abrazo muy, muy grande para todos los que nos ven en Yucatán, en Querétaro, en Aguascalientes, en Colima, en Jalisco, en el Distrito Federal, los que nos ven en Estados Unidos. Y así que, pues, muchas gracias a todos los que nos ven ahorita en vivo y a quienes nos van a ver durante el fin de semana, en alguna repetición, porque también esa es la magia de las redes sociales. Fíjate que, ¿por qué hablar de literatura y en particular de la literatura de ficción? Para poder entender nuestras realidades. Nuestro mundo está bien convulso, loco, y estamos muy bombardeados de información por todos lados, ¿no? Eso es algo como básico. Y aparte vivimos pegados al teléfono, vivimos pegados en las redes y nos hemos vuelto, lo hemos platicado, una sociedad de consumo muy rápido. Consumimos noticias muy rápido, películas muy rápido. Ahora que ya se estrenó tal película, todo el mundo va a la ver, platica de ella 2 días, se olvida de ella. Si no te gustó, criticas a morir al director porque no fue incluyente, no fue esto, no fue el otro. Y quisiéramos que las cosas fueran como muy a nuestro gusto. Y en la literatura, afortunadamente, eso no pasa. Es decir, eres tú con el autor y es el autor que te quiere contar una realidad. Y estas problemáticas que vivimos, bien las podríamos abordar académicamente. De todos los temas hay tratados, tesis, papers, expertos. Pero a veces los lenguajes de la comunicación científica o académica, pues, no son manejados por todos, ¿no? Nadie se levanta un miércoles en la mañana diciendo, ay, voy a leer un paper sobre cambio climático, ¿no? O sea, sí va a haber quien lo haga, pero en lo general no. Pero sí puede haber alguien que diga, ¿sabes qué? Estoy leyendo una novela de 2 enamorados, pero resulta que de fondo hay un conflicto territorial, ¿no? Y entonces eso ya te empuja a que conozcas un poquito más o te enteres de otra forma de realidades que quizá
no concebimos, no las tenemos contempladas y que la literatura nos permite acercarnos a ella de un modo no académico, no de escuelita. Uh-huh. Y obviamente sí, tiene el sesgo y la visión del autor, pero es solo la del autor, comparado con una película donde está la visión del productor, del estudio, del director, de los actores, y más con estas generaciones tan delicaditas para ciertos temas. Entonces la literatura se vuelve un oasis. Ajá. Se vuelve un oasis donde tú puedes, aparte de pasarla muy bien, entender esas realidades. Y particularmente la literatura policíaca, el género negro, noir, tan bonito que el noir, te da esos chances. Uh-huh. Te da esos chances porque no solo es hablar del crimen, de la investigación precisa, sino que hay un contexto, uh-huh, y que ese contexto es lo que va marcando mucho los ritmos de las novelas o te van dando pautas de determinadas interacciones sociales o problemáticas que están ahí y que tú dices, caray, yo no lo había pensado de ese modo, ¿no? Uh-huh. Oye, nos platicabas, bueno, nos proponías una serie de títulos, ahorita nos los irás uh-huh platicando, e incluso por ciertas temáticas, en función de cierta problemática, precisamente uh-huh, hablando de problemática que nos dices, y por ejemplo, en una primera ronda, nos quieres platicar o pones como contexto el crecimiento de las ciudades, problemas de la movilidad o problemas de la vivienda, y ahí ya no empiezas a manejar algunos autores posibles de leer como novelas y particularmente, sí, según parece, nos vas a decir policíacas. Sí, pero vamos a ver, ¿cuáles serían, desde tu perspectiva, tú como investigador, tú como un agente de ciencia, estas problemáticas, ¿no? O sea, ¿tú qué ves en el crecimiento de las ciudades? ¿Tú qué ves en estos problemas de movilidad en las ciudades? ¿Tú qué ves en estas problemáticas de la vivienda, que en nuestra ciudad pequeña todavía no son tan evidentes, pero que en ciudades aquí alrededor de nosotros sí pasan? Bueno, las problemáticas pueden ser muchas, como todo mundo sabe. Las que más llaman la atención en México, por ejemplo, las que más adolecemos es el asunto de la delincuencia, pero si nos enfocamos a los temas que nos estás proponiendo de crecimiento de las ciudades, por ejemplo, pues hay un problema en donde las ciudades se expanden uh-huh, y los centros se van despoblando, y ahí suceden a la vez una serie de problemas. Dos, por ejemplo, es que al estar los centros despoblados se vuelven pues sin habitantes, se vuelven oscuros muchas veces y se vuelven inseguros, por ejemplo. O bien al despoblarse el centro de la ciudad se dejan de aprovechar los uh-huh servicios que están precisamente en el centro, desde abasto de agua, desde abasto de electricidad, y que a la vez provoca problemas que cada vez en una ciudad cada vez más extendida hay que llevar esos servicios hacia esas periferias, digámoslo así, y eso implica gastos, y luego no se puede, y eso implica a la vez de gastos para estar llevando esos servicios, implica también estar atendiendo a esas colonias cada vez más alejadas, y uno de los puntos es esto que dices, la movilidad. Claro, y ahora dime cómo son esas periferias. Las periferias pues son precisamente contrarias a lo que tenemos en el centro, dotadas de todos los servicios, desde escolares, lo que ya habíamos dicho, de alumbrado público, de seguridad, ¿no? Policías que están ahí dando sus rondines, y las periferias, como carecen de mucho de ello, porque no alcanzan los recursos para hacerlos llegar, pues a veces no tienen agua, a veces no tienen un buen transporte público, no tienen buena luminaria y se vuelven un problema. Tan solo el estarte transportando todos los días, y lo vemos ya en ciudades, deja tú de Ciudad de México, Guadalajara, por ejemplo, no, es horrible, en donde los alcanzó la realidad y ya te puedes hacer 2 horas de tu casa al trabajo, y si no es que más. Y ahorita que empezó temporada de lluvias, ajá, donde se tapan coladeras, donde se inundan calles, donde se inundan vías, se vuelve un conflicto, ¿no? Y uno pensaría, dices, pues sí, es que en Ciudad de México, sí, Guadalajara, sí, pero también metrópolis muy modernas y que consideraríamos como ejemplos de
unas ciudades como a imitar, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, hay un autor chino que a mí particularmente me gusta mucho, que ya, o sea, es chino, pero vive en el Gabacho y da clases acá en una universidad gringa. Se llama, te les voy a decir el nombre porque el nombre es como complicado de pronunciar. Es Qiu Xiaolong. Y él tiene una saga policíaca de mis favoritas, que es la del jefe Chen Cao. Y esa saga del jefe Chen Cao sucede en Shanghái. Cuando uno dice Shanghái, uno piensa en la cosa exótica de una ciudad moderna, bonita, y uno busca en Google Maps las fotos y ves y el Parque Bunty, donde los viejitos hacen tai chi, una cosa así como muy bonita, pero es una de las metrópolis más densamente pobladas en el mundo, con un grado de hacinamiento en la vivienda casi comparado con el que se tiene en India, donde el problema de la vivienda sigue siendo un asunto que por un lado lo sigue manejando el gobierno chino y por otro lado los grandes especuladores de vivienda que con esta modernización de la economía china han aprovechado para hacerse de edificios, casas y un montón de propiedades inmobiliarias. Y no es porque yo sea experta en China, sino que solo aprendí leyendo esas novelas. ¿Dónde vive el detective? En un piso bonito, moderno, pero pues debe de ser como el estudio de grande, porque el tamaño de las viviendas no da para más. Y sin embargo, quienes le apoyan, quienes le ayudan en su trabajo policíaco, viven en departamentos donde tienen las partes donde duermen, pero las cocinas son cocinas comunes, es decir, tienes que salir a un patio o a un pasillo donde todos los que viven en ese edificio cocinan. Y así como las cocinas, los baños. Sí. Oye, fíjate, algo interesante, una medida que todo el mundo conoce, hablando de hacinamiento, es cuántos habitantes viven por vivienda. Y recientemente una alumna dice, bueno, ¿por qué no metemos cuántos metros cuadrados hay por habitante, digamos? Y entonces deberíamos, o podemos pensar en que un habitante necesita un mínimo de metros cuadrados. Claro. Y por lo que nos narras, pues a veces sí hay una dificultad para estar viviendo a gusto, de una manera saludable. Ahora sí que con la sana distancia, ¿no? Pero claro, es decir, los problemas de vivienda que nosotros podríamos tener o percibir como mexicanos son muy diferentes de los que viven en otras ciudades y en otras sociedades que pensaríamos que pudieran vivir mejor, o por lo menos la ilusión de que están viviendo mejor, ¿no? Y donde hay una serie de problemáticas relacionadas con la vivienda, pero también relacionadas con quienes toman las decisiones de cómo se reparte esa vivienda, ¿no? Oye, y como lo dices, será interesante ver esa novela, leerla, la novela que nos dices, sí, porque con una economía o una política pública centralizada, como puede ser la política china, en donde quien lleva el control es el gobierno chino, y él dice cómo es que puede ser la política de vivienda. Claro. Es diferente seguramente a la mexicana, donde el libre mercado es quien decide esto. Sí y no. Sí, no, porque entonces ahí te das cuenta cómo la política económica china tiene sus sesgos y que entonces al permitir que determinados particulares ejerzan el derecho a comprar y vender, entran la corrupción, entra el asunto de gente poderosa cercana al Partido Comunista y que aprovecha esa posición para hacerse de edificios, terrenos, repartir favores, cobrar favores y claro, el poder de las mafias, ¿no? Y como también en la China comunista hay mafias, ¿no? Y eso viene en una novela. O sea, eso no es un asunto ni siquiera de política, viene en una novela. Pues esa novela suena bastante polémica, más bien. Son muchas. La serie del jefe Chen Cao deben de ser ahorita unos 10 libros. Ajá. Y uno puede empezar con Muerte de una heroína roja y con Visado para Shanghái. Para mí sería cualquiera de esas dos, es como la puerta de entrada
al oriente moderno, al oriente de la transición también, porque como entonces China hay unas partes que sí permite el libre mercado y otras todavía no, como todavía se van resolviendo algunos asuntos políticos, económicos, sociales desde la centralidad de Pekín y otros no. Y como también, por ejemplo, a mí lo que más risa me daba al principio es que este jefe inspector, que es el policía chido de la novela, él estudió literatura, o sea, la bio inventada, la biografía inventada de este policía es que él estudió literatura y su deseo más grande es ser poeta. Sin embargo, el partido, cuando salen las listas de los egresados de las universidades, pues les va asignando una función o una actividad. Y a él lo asignan a que sea policía en Shanghái. Oye, suena bastante interesante. Es una chulada de serie policíaca donde de una manera muy, muy divertida, no, bueno, sí, porque a mí me divierten, pero sí de una manera muy alegre y muy amena, entiendes esta cotidianidad de la gente de Shanghái, entiendes la cotidianidad de vivir por un lado con una idea de política y de vida, cómo la gente muy mayor vivió la revolución cultural, lo que piensan de Mao, lo que piensan del líder en ese momento, y cómo los más jóvenes están luchando con una modernidad que no les acaba de encajar, ¿no? Y entonces, en ese sentido, esa serie policíaca es maravillosa. ¿Te recuerdas el nombre de esa serie o del Se libro? llama la serie del jefe Chen Cao. Tusquets es quien edita a este autor. Voy a volver a repetir su nombre. Es Qiu Xiaolong y es la serie del jefe Chen Cao. Entonces, pueden empezar con Visado para Shanghái o Muerte de una heroína roja. Y de ahí se siguen, porque ahí... Oye, por aquí te mandan saludos Laura Villavicencio, especialmente a Edith. Un gran abrazo, mi querida Laura, hasta Ciudad de México. Te quiero muchísimo, amiguita, y espero verte pronto, ya estamos vacunadas. Y Luis Ramón Velázquez también nos manda saludos. Sé que él también es un ácido lector. Sí, no. Ojalá algún día lo invitemos. Sí. Y le interesa el tema que está tratando. Un saludo muy grande, ¿no? Bueno, oye, y dado estos temas interesantes que nos platicas desde esta perspectiva, pues el tiempo está volando, ya son 8:34, así que siguiente autor, ¿quieres platicar de Petros, por ejemplo? O si quieres bien hablamos del tema que sigue, que también lo toca Marcariz. La migración internacional, por ejemplo, y bueno, varias aristas que puede haber en esto, la xenofobia, por ejemplo, que también nos quieres comentar. Fíjate que cuando uno dice vamos a hablar de migración, ¿qué es lo primero que se te viene a ti a la mente? Lo primero, gente moviéndose de un lugar, desplazándose por necesidad. ¿Y tu referente geográfico? Las fronteras. Para empezar. Para ti, ¿cuál sería la primera frontera en la que pienses? En la primera, la que todo el mundo conoce y que le viene a la mente, Estados Unidos, México. Porque tú y yo somos mexicanos, ¿verdad? Ajá. O sea, tú y yo que somos mexicanos, nuestro referente de migración inmediato es la frontera de Estados Unidos. Y que, por ejemplo, en esta región particular del país hay una tradición migratoria bien importante. Desde 1900 con los enganchadores, la gente que se fue con el programa Bracero en los 40s, la segunda ola de migración de los 60, 70s y bueno, y todo lo que ha venido. Y que tú dices, bueno, casi siempre es buscando oportunidades, ¿no? Mejor calidad de vida. Mejor calidad de vida. Pero este fenómeno no es particular de México, ¿no? Y de repente tenemos situaciones como lo que vivimos hace semana y media en Ceuta y en Melilla, ¿no? No sé si quieres platicar un poquito de ese fenómeno. Platícanos porque no lo tenía en mente. Es decir, nosotros consideramos siempre la migración como un asunto de mexicanos o centroamericanos queriéndose ir a Estados Unidos. Cuando en otras partes del mundo tenemos otros fenómenos migratorios, por ejemplo,
África subsahariana y norte de África hacia Europa, gente de Medio Oriente o Cercano Oriente hacia Europa, gente de el antiguo bloque oriental de Europa hacia Escandinavia, o de Rusia misma hacia Escandinavia, ¿no? Y donde tenemos problemáticas muy fuertes. El caso de Ceuta es muy representativo y es muy triste, ¿no? Nosotros sabemos que el Mediterráneo como zona geográfica es una zona muy conflictiva porque las fronteras fueron impuestas a partir de los arreglos de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y de las otras revoluciones, ¿no? La de Argelia, la de Libia, donde por muchísimos años todo el Mediterráneo ha sido una zona de tránsito de personas, de ideas, de mercancías, y que ahora se ha recrudecido mucho esta crisis migratoria que pasa por Ceuta, que es una ciudad en el norte de África, pero que es España. Y entonces como las personas, su objetivo es llegar ahí, a Ceuta, que ya es territorio español, y pedir asilo, y que entonces de ahí puedan ir hacia el continente. Pero esta crisis también ya la tuvimos hace algunos años de sirios yendo a Turquía, de gente de Medio Oriente arriesgando su vida, como atraviesan las montañas que dividen Europa de Asia para llegar a Turquía de nuevo. Entonces, cuando nosotros vemos los relatos de los migrantes, que son terribles, cuando atraviesan el desierto, los desiertos de acá del norte, para ir a Estados Unidos, pues tenemos también los relatos de quienes atraviesan las montañas en condiciones terribles para poder llegar a Europa. Quienes van en una balsa de plástico y que si no te agarraste bien en un brinco de una ola, pues ya te caíste, ¿no? Está habiendo muchos ahogados justamente en esta región que dices. Abandonados, gente que cuando va cruzando las montañas llega un momento donde ya no pueden seguir más y se quedan y mueren en las montañas. Principalmente lo que más muere ahí son niños, ¿no? Donde si uno revisa las historias de los polleros, que acá le llamamos polleros a estos que ayudan a cruzar la frontera, casi todos con problemas de trata de personas, de venta de personas, pues en el norte de África, en la parte oriental de Turquía, en la parte de Medio Oriente, existen también estos polleros, no sé cómo se les podrá llamar, pero son traficantes de personas, ¿no? Y que te cobran una cantidad terrible de dinero por llevarte de Afganistán a Turquía. Pero una vez en Turquía, quizá ya no ajuste para pagar el que vayas de una parte de Turquía a Alemania o a Bélgica, o llegas a las islas griegas y te puedes quedar ahí atorado, ¿no? Y entonces, son situaciones humanitarias muy fuertes, y donde también está la parte de la xenofobia, ¿no? Es decir, vienen a quitarnos los trabajos, vienen a imponernos su religión, vienen a traernos sus enfermedades. Y que esos discursos nosotros los conocemos, ¿no? Y que no son exclusivos de los mexicanos que van a Estados Unidos o de los centroamericanos que pasan por nuestro país, sino que en esa parte del mundo que se ve tan civilizada, o que pensamos que son muy civilizados, pues resulta que no, y que los triunfos de las extremas derechas en los últimos años han recrudecido muchas posiciones de odio hacia los migrantes. A base del odio, precisamente. De generar miedo o generar odio hacia los migrantes. No, y que la vida de los migrantes también es complicada, y que en el caso de Europa, pues son como las víctimas ideales para la trata, sobre todo de mujeres, que son víctimas ideales para el comercio de droga,
Y claro, están todas estas mafias que cuando nuestra querida madre Rusia dejó de existir, la Unión Soviética, pues entonces ellos se dispersaron por el mundo, ¿no? Es decir, el fenómeno de las mafias tampoco es exclusivo de una región del mundo, sino que se ha venido sofisticando incluso su manera de traficar con determinadas sustancias, personas, armas, que todavía eso existe. Oye, entonces respecto a novelas y además novelas policíacas... Hay una serie buenísima, aunque a algunos amigos míos no les guste, buenísima, que es de el griego Petros Markaris. Petros Markaris tiene aparte una idea de la conciencia social bien interesante. Sus novelas están ambientadas en Atenas, porque él es griego ateniense, y él es inspector, es el jefe inspector Kostas Haritos, su personaje, que es un hombre adulto, que tiene una familia y que tiene que resolver los crímenes que se van ahí pasando, ¿no? En Atenas. Y tú y yo cuando pensamos en Atenas, pues pensamos en el Partenón y pensamos en la Grecia antigua, pero Atenas es una ciudad caótica al mil. Es de estas ciudades que también crecieron explosivamente, donde el tráfico te puede llevar medio día de moverte a un lugar a otro, y que particularmente en los años 90, de los 90 hacia adelante, Grecia ha recibido una cantidad de migrantes muy importantes, de Albania, de Kosovo, pero también de Medio Oriente y del norte de África. Cuando los Juegos Olímpicos fueron en Atenas, muchos de los estadios y de las instalaciones que se usaron para los Juegos Olímpicos fueron construidas por migrantes ilegales. Por ejemplo, ¿no? Y con toda la carga que eso implica y que se sabía. O sea, el Comité Olímpico Internacional sabía que estaban utilizando migrantes ilegales para la construcción de las Olímpicas, ¿no? El cómo, así como muchos de nuestros migrantes se van a Estados Unidos y lavan platos, y trabajan en restaurantes, y trabajan en el campo, pues muchos migrantes albanos, kosovares, de Afganistán, de Siria, del norte de África, o incluso del África Negra, que a esos todavía los tratan peor, pues en Grecia también eso hacen. Lavan baños, lavan platos, están en el campo, están en la construcción, y claro, con salarios mucho menores a los mínimos, sin prestaciones, viviendo hacinados en edificios en ruinas. Y todo esto lo aprendimos con las novelas de Kostas Haritos, ¿no? Y aparte que ahí luego él construyó una relación muy bonita con su esposa, con su hija, con su yerno, y con la gente que le ayuda a resolver los crímenes, ¿no? Y Petros Markaris siempre dice que la novela negra es una oportunidad para denunciar estas cosas que están sucediendo, y el cómo tratan a los migrantes, y el cómo tratan a los refugiados, y el cómo tratan a quienes son diferentes cuando ellos han tenido, por ejemplo, un pleito con Turquía de muchísimos años, ¿no? Oye, ¿y su humor? ¿Tiene un humor negro? Sí, Kostas Haritos es bien divertido, aparte es bien tragón, o sea, él siempre está pensando en comida, ¿no? Y entonces se paró en la esquina por unas berenjenas y luego ya te platican cómo las cocinan y tú estás leyendo y así estás como, ay, eso debe saber bien rico. La señora, su esposa, va al mercado y hoy voy a cocinar tomates con no sé qué y entonces empieza ella a platicar de lo que va a cocinar, y entonces vas percibiendo el ritmo de vida de la Grecia moderna y cómo las familias también van solventando sus diferentes problemáticas, desde
ya está más caro el tomate, ya está más caro el pescado, hoy no encontré tal cosa en el mercado, ¿no? Entonces es una serie muy importante, muy bonita, y Petros Markaris la ha aprovechado para hablar también de corrupción política, de la avaricia de los bancos, de la avaricia del Fondo Monetario Internacional, los pone ahí como terribles, al Banco Central Europeo. Entonces, es una serie también muy bonita, la de Costas Járitos, también está editada por Tusquets. Fíjate que con esto me quedan muchas ganas de leerlo, justamente porque uno tiene la idea de que Grecia es de los países europeos el más débil. De hecho, fue de los últimos en ingresar a la Unión Europea. Oh, y le salió carísimo. Precisamente por sus problemas de debilidad económica. Uh-huh. Y por lo que nos dices, es una ciudad, pues, quizás de las más débiles de la Unión Europea, pero de las más fuertes de la región y un tanto caóticas. Muy caótica, muy caótica. Yo sí diría que si le llegaran a la literatura de Petros Markaris, y se van a sorprender de toda esta complejidad que tiene Grecia, particularmente Atenas. Y bueno, vamos con otro autor, pero no dejo de pensar a propósito de que también abordan el asunto de la Fondo Monetario Internacional, cómo es que no hace muchos años, 7, 8 años, se le reestructuró la deuda a Grecia. ¿No te acuerdas que tenía un ministro de finanzas todo guapísimo de motocicleta y él de cuero negro? Ay, se me olvidó su nombre, pero un tipo guapísimo y decías, ay, ese ministro de finanzas, déjalo, averiguo. Sí. Le perdonaban la mitad de la deuda con tal de reestructurarla y al señor se le ocurrió llamar a un plebiscito para ver si la comunidad, si la población aceptaba esa reestructuración, y dijeron Fondo Monetario Internacional, Unión Europea, ¿cómo se te ocurre? Y terminó renunciando a ese presidente. Sí, no. Papandreous se llama. Sí, no, y que también te das cuenta de la complejidad política que hay hacia adentro de los países, ¿no? Hay dos novelas más de migración que no son policíacas. Hay una que me gusta mucho que se llama Mira si yo te querré, de Luis Leante, esa es española. Ganó el Alfaguara en algún momento, que te habla de todo el conflicto de los saharauis. Y yo creo que sí vale la pena llegarle, porque digo, está ambientada en los 60, 70, es una historia de amor y todo, pero el conflicto del pueblo saharaui es un conflicto muy viejito, o sea, de muchos años, y es un pueblo que ha sufrido muchísimo entre que los han usado políticamente, entre que ellos ya vivían ahí desde siempre y entonces llega alguien y dice, a partir de aquí este ya no es tu territorio, ¿no? Cuando tus chivos, tus borregos siempre anduvieron ahí. Entonces, y entender la complejidad del norte de África es eso, es muy complejo. Porque muchos años y muchos siglos fueron parte de lo mismo, y como de repente me dices, sí, que el de la isla del frente ya no puede ser mi amigo. Cuando yo dejé aquella isla y me vine de este lado porque me casé con este muchacho, ¿no? Y ya no puedo ir a visitar a mi hermana, a mi padre, a mi amigo que está de aquel lado. Esa novela, esa es otra novela, se llama Mar de Mañana. Es de una italiana, se llama Margaret Mazzantini, y es una novela muy bonita, muy cortita, pero sí te muestra esta complejidad del norte de África para con Italia, por ejemplo, o las islas griegas, o con la misma España, ¿no? Y tienes también una recomendación para el caso de México. Fíjate que en el caso de México hay una novela de Antonio Ortuño que me gusta mucho, que se llama La fila india. La hicieron obra de teatro y no la he podido ver. Y es muy interesante porque es de esta migración centroamericana que entra por Chiapas al país. Está situada en el sur del país, y las complejidades que representa para las personas del sur
ser vía de tránsito para los migrantes. Y todo sucede en una estación migratoria del sur del país y con un asunto entre ficción y thriller, pues acabas cayendo en la cuenta de lo complicado que es para el centroamericano que quisiera ir a Estados Unidos, llegar. Es una novela muy bonita, muy fuerte, es muy fuerte. Yo sí diría, no se la dejen a un chiquillo cerca porque no es así. Oye, hablando de este caso que para los mexicanos es muy cercano, esto de los centroamericanos, pero además con todos los casos que nos dices, asumo que todas estas novelas generan cierta sensibilidad para este problema de la migración y del racismo. Sí, yo creo que sí. ¿Sabes qué creo? Y lo hemos platicado mucho, el asunto de por lo menos considerarlos, ¿no? Es decir, las penurias que puede pasar un pariente mío, un primo mío que de repente dice, me voy para el norte, y todo lo que puede vivir a la hora de cruzar desde aquí hasta la frontera, cruzar la frontera y luego adentrarse a otro país, las puede vivir un centroamericano que dice, quiero ir a Estados Unidos y tengo que pasar Guatemala, o tengo que pasar Nicaragua, Honduras, Guatemala, México, y que ya a México le ponen así como la palomita de está bien peligroso, ¿no? Y que es lo mismo que vive un afgano que quiere irse a Europa, o un congolés, o un etíope que quiere una mejor calidad de vida para su familia, ¿no? Hoy, ya que estamos hablando con México, pasemos precisamente a otras novelas que nos vas a recomendar a propósito del racismo que se puede estar también presentando en México. Sí, fíjate que el otro día yo no suelo mucho hablar bien o mal del presidente, ni para bien ni para mal. Yo, así como decía el artista aquel, sino todo lo contrario. Sin embargo, me llamó mucho la atención el asunto que tuvo para la comunidad china en la ciudad de Torreón, donde habló de un perdón, ¿no? Y nuestra relación para con los chinos es bien compleja y también es bien caótica. El asunto es que en 1913 en la ciudad de Torreón hubo una matanza donde más de 300 chinos fueron asesinados, y que eran chinos algunos directamente venidos de China, pero otros ya era primera o segunda generación de chinos mexicanos. Y en ese sentido son de esos eventos que luego no son tan conocidos, ¿no? Porque nosotros no somos racistas, pero resulta que sí, ¿no? Y yo hace mucho tiempo leí una novela que me gusta, es entre novela, ensayo, crónica, es de estos ejercicios de escritura muy bonitos que se llama La Casa del Dolor Ajeno, de Julián Herbert, o Herbert, no sé cómo se pronuncia bien, pero él es un compa mexicano que aparte escribe chidísimo, pero justo te habla, él creció en Torreón, conoce la ciudad, ha ido y venido de la ciudad de Torreón y te platica de muchas cosas de la ciudad y de cómo también hay una falta de memoria histórica para entender esa relación para con la población china. Un buen amigo mío, Carlos Efrén Rangel, a quien le mando un saludo y le debo una caguama porque se la posté en contra el Cruz Azul y se la voy a pagar. Él me recomendó una novela que se llama Jamás Nadie, de Beatriz Rivas, que es algo que quiero comprar y quiero leer porque sí me interesa mucho. Y recordar que hay otros núcleos de población china en México. Hay un episodio que sucedió en Mexicali que se llamó La Chinesca, que fue un incendio en una parte de Mexicali donde se quemaron un montón de túneles donde vivía mucha gente migrante china. Eso fue a principios del siglo, en el primer tercio del siglo XX. Y hay una novela muy bonita de Bernardo Fernández, de Bev, que se llama Ojos de Lagarto. Y esa sí es una novela para chavitos. O sea, sí la pueden leer chavitos, porque mezcla la fantasía
con un evento de la vida real que fue una tragedia para la comunidad china de Mexicali. Y también yo creo que eso también nos permite reconocer que tenemos y que hemos recibido como país a un montón de gente de muchísimos lugares y que son importantes y que deben de ser importantes y que tienen que ser tratados pues con la importancia, con el respeto y con la dignidad de cualquier ser humano, ¿no? No hace mucho platicábamos, Edith, aquí de la recomendación de la película Sonora, donde también esa película es preciosa porque justo la origina esta ley donde dice que los chinos se tienen que ir, ¿no? Y esa película es preciosa. Y bueno, no hablas ni bien ni mal, sino todo lo contrario del actual presidente. Sí, no, pero él tiene ese gesto para la comunidad y entonces uno dice sí, y qué bueno, porque es algo que no está tan presente, ¿no? Y él ha sugerido que el gobierno español o la corona española pida perdón a los indígenas mexicanos por aquellos siglos de conquista, para lo cual se le ha hecho hasta burla no solo de los mexicanos, sino también de los españoles. Sí. Pero viene y le pide perdón a los chinos y además con el embajador chino en México. Sí. O sea, fue una actividad como muy bien pensada, como muy bien organizada y creo que también tristemente lo que favorece es que fue un evento como muy puntual, ¿no? Y en el caso de la conquista, de la cual estamos conmemorando 500 años, porque fue en 1521, o sea, hace 500 años, más o menos, que cayó Tenochtitlan, ¿no? Y entonces creo que eso también tendría que darnos para reflexionar mucho sobre ese evento, pero también de lo que somos ahora como nación, ¿no? Y yo creo que más allá de perdonar, renegar, justificar, alabar, a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Qué verdaderamente entendemos esos momentos? Y aparte que fueron muchísimos años, ¿no? Y que el periodo de la colonia también es un periodo larguísimo. De hecho, todavía son más años de México colonial que los que tenemos de México independiente. Y de la colonia, como mexicanos en lo general, sabemos bien poquito. Me quedo con eso que dices, reflexionar lo que implicó. Sí. Para ser sensibles con las poblaciones actuales que por todavía estén padeciendo de ese racismo. Por supuesto. Actualmente, y además de mexicanos hacia centroamericanos, o de mexicanos entre mexicanos, pero mexicanos indígenas o mexicanos por supuesto, de otras condiciones. Por supuesto. Así, para que intentemos no se repite. Ojalá que por lo menos estar sensibles a lo que pueden estar sintiendo. Y no se diga de los mexicanos que también lo resienten, cuando sí se puede pensar que es que ya pasaron muchos siglos, pues nada más piensen en los mexicanos que nos sentimos dolidos porque nos quitaron la mitad del territorio y todavía nos acordamos. De Texas y eso, pero ya lo vamos a recuperar, tú no te preocupes, ya estamos mandando people para allá. Creo que la idea y que la literatura nos puede ir acercando, ¿no? O sea, la literatura de ficción, estas novelas, otras novelas, nos pueden generar como la inquietud entonces de querer aprender más, de querer conocer más. Y que eso nos permita reflexionar de un modo diferente. Y no todo es negro o blanco, no todo es bueno o malo, sino que han pasado mucho tiempo y ha pasado muchas cosas y entonces tener una perspectiva diferente de análisis, ¿no? Edith, el programa se nos acabó, pero un último comentario, una última recomendación. Se nos quedaron pendientes 2 temas, el asunto de novelas que tienen que ver con narcotráfico o el caso de fútbol internacional. Sí, yo creo que me voy a ir a la última, es la serie de Scott Manson, de Philip Kerr. Yo sí soy bien fan del fútbol europeo y de la Champions, y el sábado hasta me fui a un lugar especial para ver el partido y todo el rollo. Este escritor, Philip Kerr, es inglés, es súper fan del fútbol, pero su fuerte es la novela ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, él es así como su hit, ¿no? Sin embargo, tiene 3 novelas donde el fútbol es el protagonista
Y dentro de ese protagonismo que le da el fútbol es a un entrenador de fútbol, ¿no? Que es Scott Manson, que tiene una historia ahí bien interesante, pero que dentro del mundo del fútbol va resolviendo ciertos casos que se presentan en ese ámbito, ¿no? Mercado de Invierno, La mano de Dios y Falso 9 son las 3 novelas ambientadas en ese mundo. Y claro, los que sí somos así como bien clavados, luego hasta dices, ay, ese personaje se parece a Mourinho, ay, ese personaje se parece a Perenganito de tal, dueño de tal equipo. Porque la novela policíaca te va ambientando, ¿no? Entonces te habla como de las trampas que puede haber en la FIFA, te habla de cómo se trafican los jugadores y lo que implica el tráfico de jugadores, o de cómo para muchos jovencitos poder accesar a un nivel de fútbol diferente, de un equipo prominente, pues le puede cambiar la vida para siempre, ¿no? Entonces está muy bonita esa serie, es así, es muy alegre, es muy divertida, y te las lees en un ratito, ¿no? Entonces, pues la invitación es esa, ¿no? A que nos acerquemos a la literatura y que eso nos permita entender el mundo con otros ojos y ser sensibles al mundo con otros ojos. Muy bien, Edith, muy entretenida la plática que nos diste hoy. Por aquí Laura insiste, Laura Villavicencio, felicidades. Ay, no, yo la quiero bien mucho a mi amiga y Lauri. Lo haces muy ameno. Y así que estaremos buscando de las recomendaciones que nos trajiste hoy, estaremos buscando algunos. Por lo pronto yo estaré buscando estos de los chinos que nos estuviste platicando, a ver qué tal. Sí. La serie del jefe Chen Cao, y de los griegos es la serie de Costas Járitos de Petros Markaris. Pues gracias, Edith. Un gusto. Como siempre también gracias a Felipe, a Jaime, a Gerardo. Que siempre desde cabina nos atienden muy bien. Y gracias a ustedes, amigos, por habernos acompañado. Hoy fuiste muy compartida, 17 veces compartido el programa. No, que pues uno es artista, pero... Así que gracias a Mayra, a Laura, a Ramón y a todas las personas que nos estuvieron acompañando. A todos, gracias a ti, Carlos, por la oportunidad de dejarme platicar de los temas que tanto me gustan y de compartirlos con la gente y que pues podamos tener estos otros ojos, ¿no? Gracias a ti por venir y gracias a todos, nos vemos la próxima. Nos vemos. Código Libre